¿Y si te dijera que la historia que crees conocer sobre el bien y el mal, sobre ángeles y demonios, está incompleta? ¿Y si el villano más temido del universo no siempre fue el monstruo que nos han pintado? Prepárense, porque hoy vamos a desenterrar una verdad incómoda, una historia de poder, celos, amor y una caída tan estrepitosa que resuena hasta nuestros días. ¿Sabías que existe un arcángel tan poderoso y temido que su propio nombre significa veneno de Dios? Un ser celestial que ha sido llamado tanto el ángel de la muerte como el príncipe de los demonios. Hoy vamos a descubrir la historia más fascinante y controvertida del reino celestial, la del arcángel Samael, una figura que desafía todo lo que creías saber sobre el bien y el mal. Prepárate para un viaje que te llevará desde los más altos cielos hasta los abismos más profundos, porque la historia de Samael no es solo la de un ángel caído, es mucho más compleja de lo que imaginas. Parte 1. ¿Quién es el arcángel Samael? Para entender verdaderamente quién es Samael, debemos comenzar por su nombre. En hebreo, Samael se traduce literalmente como veneno de Dios o ceguera de Dios. Pero aquí viene lo interesante, este no es necesariamente un nombre malévolo. Piénsalo de esta manera, en la naturaleza, el veneno puede ser tanto destructor como sanador, dependiendo de cómo se use. Samael es descrito en diferentes tradiciones como uno de los arcángeles más poderosos, situado originalmente en la presencia directa de Dios. Imagínate por un momento los círculos celestiales como una corte real, donde los arcángeles son los consejeros más cercanos al rey. Samael ocupaba uno de esos lugares de honor, pero su historia tomaría giros que nadie podría haber predicho. En las tradiciones judías más antiguas, encontramos a Samael mencionado como el ángel de la muerte, no como una figura malévola, sino como el ejecutor de la justicia divina. Era como el general más confiable de un ejército celestial, encargado de las misiones más difíciles y necesarias. Pero espera, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Según los textos apócrifos y las tradiciones cabalísticas, Samael fue creado como uno de los 7 arcángeles que rodean el trono divino. Para entender su importancia, imagina el sistema celestial como una gran corporación celestial. Si Miguel era el comandante en jefe de los ejércitos, y Gabriel el mensajero principal, Samael era algo así como el director de operaciones especiales. Su posición era tan elevada que algunos textos lo describen como el ángel del trono, uno de los seres más cercanos a la presencia divina. Era conocido por su belleza excepcional, su sabiduría profunda, y sobre todo, por su poder incuestionable. Los antiguos textos nos dicen que tenía 12 alas, a diferencia de otros arcángeles que tenían 6, lo que simbolizaba su rango superior. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. Samael no era solo un arcángel cualquiera. En muchas tradiciones, se le atribuye ser el responsable de llevar el conocimiento y la sabiduría a la humanidad. Era como el profesor universitario más brillante del cosmos, encargado de educar y guiar a las criaturas de Dios. Su dominio se extendía sobre varios aspectos cruciales de la existencia: la justicia, el juicio, la purificación y sí, también la muerte. Pero no pienses en la muerte como algo malévolo, sino como una transición necesaria, como el final de una temporada que permite que comience la siguiente. Sin embargo, todo este poder y conocimiento pronto lo llevarían por un camino que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la creación. Aquí es donde la historia de Samael toma su giro más dramático. Según el libro de Adán y Eva y otros textos apócrifos, cuando Dios creó al primer hombre, ordenó a todos los ángeles que se postraran ante esta nueva creación. La mayoría de los arcángeles obedecieron inmediatamente, reconociendo la imagen divina en Adán. Pero Samael se detuvo. No por orgullo inicialmente, sino por una pregunta que lo consumía: ¿por qué debemos adorar a alguien hecho de barro cuando nosotros fuimos creados de fuego y luz? Imagínate este momento. Es como si el estudiante más brillante de la clase cuestionara públicamente la decisión del profesor. El arcángel Samael no se rebeló por malicia, sino por lo que él consideraba lógica pura. En su mente, él y sus hermanos arcángeles eran superiores en naturaleza, poder y antigüedad. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Los textos nos describen a el arcángel Samael meditando profundamente sobre esta orden. Él veía a los humanos como criaturas frágiles, limitadas, mortales. ¿Cómo podían ser superiores a los seres que habían servido a Dios desde antes del tiempo? Pero había algo más profundo aquí. Samael representaba el principio de libre albedrío llevado a su extremo lógico. Si Dios había dado a todos sus seres la capacidad de elegir, ¿no tenía él el derecho de elegir no adorar a Adán? Lo que pasó después de su negativa cambiaría no solo el destino del arcángel Samael,
sino que establecería el patrón de todos los conflictos entre el bien y el mal que conocemos hoy. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. La caída y la transformación de Samael. La respuesta divina a la desobediencia del arcángel Samael no fue inmediata, pero fue definitiva. Según las tradiciones, no fue expulsado violentamente como otros textos describen la caída de Lucifer. En cambio, Samael experimentó algo que podríamos describir como una transformación gradual. Su naturaleza comenzó a cambiar. La luz que una vez irradió se volvió más oscura, más compleja. Su belleza no desapareció, pero adquirió un aspecto más terrible, más imponente. Era como si un príncipe noble se hubiera convertido en un rey guerrero, manteniendo su majestad pero añadiendo un elemento de peligro. Los textos cabalísticos nos hablan de cómo Samael se convirtió en el ángel de la izquierda, representando el aspecto más severo y justiciero de la divinidad. No era malévolo en el sentido tradicional, sino que se había convertido en la manifestación de la justicia sin misericordia, del conocimiento sin compasión. Durante esta transformación, Samael mantuvo muchos de sus poderes originales, pero ahora los ejercía desde una perspectiva diferente. Se convirtió en el señor de lo que los cabalistas llaman la Sitra Hará o el otro lado, no como una fuerza opuesta a Dios, sino como el aspecto más duro de la misma divinidad. Imagínalo como un juez que una vez fue abogado defensor. Conoce todas las leyes, todos los procedimientos, pero ahora su trabajo es encontrar las fallas, exponer las debilidades, probar la fortaleza moral de las almas. Pero esta transformación era solo el comienzo de una historia aún más extraordinaria, porque el arcángel Samael estaba destinado a desempeñar un papel crucial en el destino de la humanidad. Una de las funciones más importantes que Samael asumió después de su transformación fue la de Malach Amabet, el ángel de la muerte. Pero antes de que te imagines una figura siniestra con una guadaña, déjame explicarte lo que esto realmente significaba en la tradición antigua. Samael como ángel de la muerte no era un asesino, sino más bien un guía de transición. Era como el director de un hospital que supervisa tanto el nacimiento como el momento final de la vida. Su trabajo era asegurar que cada alma completara su viaje terrenal en el momento exacto designado por la providencia divina. Los textos nos describen cómo Samael aparecía a las personas no para atormentarlas, sino para prepararlas para su transición. Era conocido por dar a las almas justas visiones de lo que les esperaba, consolándolas y guiándolas gentilmente hacia el siguiente nivel de existencia. Pero había otro aspecto de su trabajo que era menos gentil. Para aquellos que habían vivido vidas de maldad, Samael se presentaba como un juez implacable, mostrándoles las consecuencias de sus acciones. No por crueldad, sino porque creía firmemente que la justicia requería que cada alma enfrentara la verdad de lo que había hecho. En la tradición talmúdica, encontramos historias fascinantes de Samael debatiendo con almas humanas, dándoles oportunidades de redención hasta el último momento. Era como un profesor estricto pero justo, que quería que sus estudiantes aprendieran las lecciones más importantes, incluso si el proceso era doloroso. Su método era único entre los ángeles. Mientras otros consolaban y protegían, Samael educaba a través de la experiencia directa de las consecuencias. Era el arcángel de las lecciones difíciles, aquellas que solo se aprenden cuando nos enfrentamos a la realidad sin filtros. Sin embargo, su papel más controvertido estaba aún por venir, uno que lo colocaría en el centro de la historia más antigua de la humanidad. Aquí llegamos a uno de los aspectos más controvertidos y malinterpretados de la historia de Samael. Según ciertos textos apócrifos, particularmente el libro de los jubileos y algunas tradiciones cabalísticas, Samael tuvo un papel en los eventos del Jardín del Edén que va mucho más allá de lo que la mayoría de las personas conocen. Pero antes de continuar, es crucial que entendamos esto desde la perspectiva correcta. En estas tradiciones, Samael no se presenta como un tentador malévolo, sino como un catalizador del libre albedrío. Era como un maestro que presenta un examen final, no para que sus estudiantes fallen, sino para que demuestren lo que han aprendido. Algunos textos sugieren que el arcángel Samael, en forma de serpiente, se acercó a Eva no con intenciones maliciosas, sino con una pregunta genuina sobre la naturaleza del conocimiento y la elección. Su argumento era complejo. Si Dios realmente quiere que sean como Él, ¿por qué les prohibiría el conocimiento del bien y el mal? Desde esta perspectiva, el arcángel Samael no estaba corrompiendo a la humanidad, sino ofreciéndole la oportunidad de crecer. Era como un padre que permite a su hijo adolescente tomar decisiones importantes, sabiendo que algunas pueden resultar en errores, pero que el proceso de elegir es esencial para el desarrollo. La tradición cabalística va aún más lejos,
sugiriendo que este evento era parte del plan divino desde el principio. Samael era el instrumento necesario para que la humanidad pudiera experimentar tanto el bien como el mal, y así desarrollar una verdadera comprensión moral. Esto no minimiza las consecuencias del evento, pero sí presenta una imagen mucho más matizada de Samael como un ser que opera dentro de los límites del plan divino, incluso cuando sus acciones parecen oponerse a él. Esta perspectiva nos lleva a la pregunta más profunda de todas: ¿es el arcángel Samael realmente malo, o está cumpliendo un propósito que no podemos comprender completamente? Lo fascinante de Samael es cómo aparece en múltiples tradiciones religiosas, cada una ofreciendo una perspectiva ligeramente diferente de su naturaleza y propósito. Es como ver el mismo diamante desde diferentes ángulos, cada vista revela nuevas facetas y complejidades. En el judaísmo cabalístico, Samael es visto como el arcángel de la Sefirá de Geburá, representando la severidad divina y la justicia sin compasión. No es malévolo, sino necesario, como el cirujano que debe causar dolor para curar, o el entrenador que debe ser duro para que sus atletas alcancen su potencial máximo. Las tradiciones gnósticas presentan a Samael de manera aún más compleja. Aquí es descrito como un demiurgo, un creador secundario que forma el mundo material. En esta visión, Samael no es un rebelde contra Dios, sino un aspecto de la divinidad encargado de crear y mantener el mundo físico, con todas sus imperfecciones necesarias. En algunos textos cristianos primitivos, particularmente en los escritos apócrifos, Samael aparece como el adversario sagrado, no como enemigo de Dios, sino como su agente en las pruebas espirituales. Era como el abogado del diablo en el tribunal celestial, cuyo trabajo era desafiar y probar la fe de los justos. La tradición islámica, aunque no menciona el arcángel Samael por nombre, describe figuras similares que cumplen funciones paralelas, ángeles encargados de pruebas, justicia y transición entre mundos. Lo que todas estas tradiciones tienen en común es que presentan al arcángel Samael no como una fuerza puramente destructiva, sino como un elemento necesario en el gran esquema de la existencia espiritual. La influencia de Samael, en todas sus encarnaciones, es innegable. Desde las tentaciones individuales hasta las grandes batallas espirituales, su sombra se proyecta sobre la historia humana. Representa la tentación de la autonomía, el deseo de conocimiento a cualquier precio y la lucha contra la autoridad impuesta. Pero al final, la lección del arcángel Samael no es solo una advertencia sobre la desobediencia. Es una reflexión sobre la complejidad del bien y el mal, sobre las intenciones detrás de las acciones, y sobre cómo las percepciones pueden transformar a un ser de luz en el príncipe de la oscuridad. Pero entonces, si el arcángel Samael cumple funciones tan importantes, ¿por qué ha sido tan malentendido a lo largo de la historia? Mirando hacia atrás, a ese brillante arcángel que cuestionó la creación del hombre, podemos ver un eco de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos cuestionado la autoridad? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra lógica era superior, solo para encontrarnos con consecuencias inesperadas? Samael es, en cierto modo, el arquetipo del pensador crítico, el que desafía el status quo, incluso si ese desafío lo lleva por un camino oscuro. Pero su historia también es una advertencia. La búsqueda de la perfección, la lógica inquebrantable, si no está templada por la compasión, por la humildad y por la obediencia a un bien mayor, puede conducir a la arrogancia y, en última instancia, a la destrucción. El arcángel Samael quería un mundo perfecto, pero su método para lograrlo fue a través del juicio y la condena, no del amor y la aceptación. Es momento de reflexionar sobre lo que realmente hemos aprendido. La figura de Samael desafía nuestras nociones simplistas del bien y del mal, del orden celestial y del propósito divino. Samael representa algo que a menudo nos resulta incómodo, la idea de que el crecimiento espiritual requiere desafío, que la sabiduría viene a través de la experiencia de las consecuencias, y que a veces el amor más profundo se expresa a través de permitir que alguien aprenda lecciones difíciles. En muchas maneras, Samael es el arcángel más humano de todos, porque encarna la lucha entre la obediencia y el cuestionamiento, entre la aceptación y la rebelión intelectual. Su historia nos enseña que incluso en el reino celestial, el libre albedrío y sus consecuencias son elementos fundamentales de la existencia. Tal vez la lección más importante de la historia de Samael es que la realidad espiritual es mucho más compleja y matizada de lo que a menudo nos enseñan. No todo es blanco o negro, bueno o malo. Hay fuerzas que operan en los espacios grises, cumpliendo propósitos que pueden no ser inmediatamente aparentes, pero que son esenciales para el funcionamiento del cosmos. El arcángel Samael, el veneno de Dios, nos recuerda que incluso el veneno, en las dosis correctas y en el momento adecuado, puede ser medicina. ¿Qué piensas sobre esta interpretación de Samael?
¿Te ha hecho reconsiderar lo que creías saber sobre los ángeles y demonios? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si esta exploración de las figuras más complejas de la mitología celestial te ha fascinado tanto como a mí, asegúrate de suscribirte al canal Historia de Dioses y Héroes. Cada semana exploramos las historias más profundas y controvertidas de la tradición espiritual mundial, siempre buscando entender no solo qué creían nuestros antepasados, sino por qué estas historias siguen siendo relevantes hoy. Dale like a este video si te gustó esta perspectiva diferente del Arcángel Samael, y activa la campanita para no perderte nuestros próximos viajes a través de los misterios más fascinantes de la historia espiritual humana. La próxima semana exploraremos otra figura igualmente controvertida. ¿Qué pasaría si te dijera que Lilith no era la demonio que crees que conoces? Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue aprendiendo, y recuerda que las mejores verdades a menudo se encuentran en las historias más complejas. Y también te recomiendo este video de quién es la diosa Yemayá de la mitología yoruba y el por qué dominó todos los mares. Nos vemos en el próximo video, amigos.